Qué presentación, ¿verdad? Así cualquiera predica. Para mí es una honra poder estar acá. Disfruto mucho la relación que tengo con la familia a partir de una amistad que he desarrollado desde hace muchos años. Muchos kilos, dijo un amigo, con Joaquín y con Tamara, y también con Erika, que hemos estado trabajando en sus producciones. Y bueno, para mí es una alegría poder estar acá, estoy muy emocionado. Yo le dije al Señor, Señor, en medio de tantos momentos que uno ha podido compartir sobre adoración, yo le dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz ahorita, no quiero agarrar un bosquejo viejo, ¿verdad? Otra vez, o tal vez un bosquejo que Dios me ha dado en otro tiempo y compartirlo acá, aunque es palabra, ¿verdad? Y la palabra tiene vida por ella misma, pero yo tenía la expectativa de poder escuchar la voz de Dios para traer algo de parte de su corazón para ustedes en este tiempo, porque al que tiene sed, Dios responde. Y yo les cuento que hay pocas iglesias ahorita que están llamando a sus fieles a adorar. Hay muchas agendas, pero en el corazón de Dios solo hay una agenda, y es que Él sea glorificado. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo para sus vidas, llamados a adorar. Y yo creo en el nombre de Jesús que ustedes nunca más van a ser las mismas personas, porque ustedes están entrando a un tiempo de despertar espiritual. Ok, voy a decirlo más fuerte para que se despierte también usted ahí. Los que digan amén, los invito ahora a McDonald's a todos. Ustedes están entrando como congregación, Centro de Victoria, acá y allá, y los que están invitados también, están entrando a un despertar espiritual. Ya me desfalcaron, ¿verdad? Ahora porque... Así que yo me siento feliz, me siento honrado de poder estar acá, y vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y permitir que Él hable a nuestros corazones. Amén. Padre, gracias por este tiempo, porque tú has dicho que es un tiempo sin precedentes para nuestras vidas. Así que nos presentamos delante de ti con expectativa en nuestro corazón, Señor. Despiértanos, Señor, abre nuestro entendimiento. Alinea el corazón de tus hijos a tu voluntad, a tus temporadas, que podamos escuchar tu voz y caminar conforme a tu voluntad, a tus propósitos. Que se levante la iglesia en Costa Rica que está llamada a adorar. Que se levante la generación en esta nación que está llamada a levantar un altar al Señor en este tiempo. Gracias, Padre, por esta congregación, y gracias porque hay cielos abiertos para tus hijos en esta temporada. Así que esperamos por ti, esperamos en tu presencia confiadamente, sabiendo que cosas mejores, cosas buenas vienen para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero iniciar con un versículo en Habacuc para que usted me pueda acompañar. En el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2, voy a estar leyendo la mayoría de los versículos en la Nueva Versión Internacional para que usted no se extrañe si lo escucha un poquito diferente. Habacuc 3, 2. Dice la palabra: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado.
realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Este versículo ha estado en mi corazón desde la mañana que pude compartir con otros hermanos allá en Zapote. Y pensando en la adoración, la entrega, la consagración, la dedicación de una persona a su propósito, depende de esto, y es de su asombro por ver de nuevo manifestarse al Señor como lo hizo antes. Todo lo que estamos haciendo acá, todo el propósito de esta congregación y de muchas de las congregaciones en nuestra nación tiene que ver con volver a ver a Dios glorificarse en nuestros días, como usted y yo tal vez no lo hemos visto hasta el día de hoy. Y este versículo tal vez resume la pasión de esos hijos de Dios que se está despertando por provocar que del cielo comience a descender algo diferente. Aquí dice: Señor, he sabido de tu fama. Ese mismo Dios que abrió el mar en dos. Diga conmigo: wow. Señor, he sabido de tu fama. Sacaste a un pueblo completo de esclavitud y lo llevaste a tierra donde fluye leche y miel. Señor, tus obras me han dejado pasmado. Wow, ¿cómo eres tú, Padre? Por favor, Señor, esas obras, eso que hace que tú seas un Dios diferente. Realiza de nuevo esas obras hoy. Ese es el corazón de un adorador. Ese es el corazón de una persona que no se conforma con menos que estar clamando día y noche por ver a Dios hacerse famoso nuevamente. Mi estilo de vida debe provocar que el Señor vuelva a ser famoso en estos días. Mi adoración debe provocar que el nombre de Dios sobresalga en medio de los reyes de esta tierra. Qué buen presidente aquel, qué hombre más piadoso aquel, qué buenas obras hace aquella persona. Pero al final, ¿qué tal si damos a conocer a Jesús? ¿Quién puede mejorar las obras de nuestro Rey? ¿Quién puede tener un nombre más grande que el nombre de nuestro Señor? Asombro, una palabra que estaba diciendo ahora. Asombro, asombro. La iglesia necesita volver a asombrarse del Dios de su salvación para comenzar a levantar nuevamente un clamor por su presencia en medio de sus días. No sé si usted se ha percatado que nuestra vida no dura nada. Yo vuelvo a ver atrás y ya me doy cuenta que la primera vez que toqué una batería fue hace 25 años. ¿Cuándo pasaron 25 años? Ni llegaba al asiento yo, todavía me cuesta, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ni llegaba al asiento y ya pasaron 25 años desde la primera vez que yo pude servir al Señor en una congregación. Acabo de cumplir 13 años de casado. Y yo digo, ¿cuándo pasaron 13 años de casado en mi vida? Mis hijos. Estábamos hablando ahora de nuestros hijos. Y ya mi hijo va para 6º grado. Es decir, ¿en qué momento de la cuna saltó a 6º grado? Al final nuestra vida, dice la palabra, es como una pequeña nube. Alzas tu vista al cielo, ahí está la nube, vuelves a ver para tu lado derecho, vuelves a ver al cielo y ya no está.
Entonces yo he dicho una cosa: Señor, por favor, permíteme en mis días poder ver tu fama en esta generación. El llamado a adorar no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con que Dios se vuelva a ser famoso en mis días. Que no pasen las páginas de mi historia sin que resalte la fama del único que puede hacer las obras como Él las puede hacer. El llamado a adorar tiene que ver con el llamado a ser uno de esos que clama nuevamente por ver las obras maravillosas de Dios en sus días. Dicen por ahí que cuando los apóstoles iban caminando, su sombra hacía milagros a causa del respaldo de la presencia de Dios sobre ellos. Un adorador es aquel que se mueve con la presencia de Dios, y la presencia de Dios se glorifica donde quiera que Él esté. Entonces el llamado a la adoración es un llamado a una vida sobrenatural. No es aquí a que, bueno, hermano, vamos a repartir panderetas a todos y todos nos vamos a subir aquí y vamos a adorar. El instrumento no hace el adorador, sino es su capacidad de asombro por ver nuevamente al Dios de las grandes obras. Yo entré al hospital hace un tiempo que me dijo un hermano: vamos a orar por mi mamá que se está muriendo. Yo entré al hospital, camillas aquí, camillas allá. Entré hasta donde estaba la señora, oré por ella. ¿Sabe qué pasó? Se murió. Y yo dije: Señor, mi sombra no hace ni cosquillas a nadie. Nadie nota ni siquiera mi presencia en ese lugar. Quiere decir que algo no está bien en mí. Mi estilo de vida todavía sigue siendo demasiado natural. Todavía no he escuchado el llamado de Dios para mi vida. Todavía estoy pensando en muchas cosas de este mundo, cuando Dios quiere que yo me comience a conectar con lo que está pasando en el cielo para comenzar a provocarlo aquí en la tierra. Señor, he sabido de tu fama, escuché de tus obras. ¿Cómo es posible que en mis días no esté pasando nada? La iglesia de Costa Rica sabe muy bien cómo hacer cultos. Estaba yo preparándome para un culto y yo le dije: Señor, no puede ser. Estoy harto de los cultos bonitos. ¿Cuántos han tenido cultos bonitos? ¿Verdad? Todo sale bonito. Los músicos se visten bonitos, el repertorio bonito, pastor guapísimo, bonito, mensaje, pero nada glorioso, nada poderoso, nada sobrenatural. Y es que nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es grandioso, nuestro Dios es soberano. Es decir, en nuestra limitación humana, Dios sobresale siempre. Dios no es un Dios bueno, Él es bondad. Dios siempre sobresale a todos nuestros estándares naturales, humanos. Pero hay un llamado que Dios está haciendo a esta generación, y es que comience a provocar a Dios. Cada vez que usted se conecta con el Espíritu Santo, cada vez que usted se niega a sí mismo y comienza a alinear su vida al Señor, usted está comenzando a provocar que del cielo, a través de su vida, comience a pasar algo acá en la tierra. Y yo quiero hablarles en este día sobre el tabernáculo. Y encontré una frase de Paul Wilhelmer que dice esto: dice: lo que ocupa el total del tiempo y la energía del cielo definitivamente debe de ser un modelo apropiado para la tierra. ¿Sabe qué está pasando ahorita mismo en el cielo? Es decir, Dios no le está dando consejería a los ángeles, ¿verdad? Ahí no están en culto, ¿verdad? Recibiendo los ángeles a los otros ángeles. Ahí lo que está pasando ahorita en el cielo es adoración. Diga conmigo: adoración.
Entonces este tipo dice, lo que ocupa el total del tiempo, el total, todo el tiempo, diga conmigo todo. Y como decía mi pastor Raúl, ¿sabe qué significa todo en griego? Todo, muy sabio, claro. Es decir, todo el tiempo. Ahorita, más tarde, mientras usted esté dormido o despierto, mientras usted y yo estamos dándole al diente, ¿sabe qué está pasando en el cielo? Adoración. Lo que ocupa el total del tiempo y la energía allá arriba definitivamente debe de ser un modelo para nosotros, apropiado para acá mismo en la tierra. La adoración es eterna. La adoración no son lapsos espirituales donde usted intenta dejar su carnalidad para orar al Señor. No, la adoración es, será y ya fue. Usted y yo estamos llamados a adorar de aquí hasta ¿sabe cuándo? No hasta que se acabe esta reunión, sino eternamente. El llamado a la adoración es un llamado eterno, donde usted y yo desde hoy, desde este mismo momento, nos conectamos eternamente a lo que ya está pasando en el cielo. La pregunta del millón sería, ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar al Rey? Y yo lo que les puedo decir desde mi corazón, escuchando la voz de Dios, yo entiendo que usted y yo estamos entrando en un tiempo donde Dios sigue restaurando, o en ese tiempo de la restauración de todas las cosas. Y algo que está en una continua restauración, una continua reforma, es la adoración. Yo he escuchado gente que me dice, ay hermano, ¿se recuerda esos cánticos de Marco de Witt de aquellos años? ¿Cómo me hacen falta, verdad? Y yo digo, sí, tremenda experiencia lo que vivieron aquellos 4 o 5 personas en los 80s, en un despertar en los 90s. Pero yo digo, ¿y qué? ¿Y yo? Yo soy músico, yo soy pastor, yo soy hijo de Dios. ¿Y yo qué? Yo quiero mi experiencia. Yo quiero que mi época sea recordada porque se levantaron verdaderos adoradores que supieron provocar a Dios. Apocalipsis 5. Vaya conmigo ahí, por favor, iglesia. Desde el verso 1 leemos juntos. Y dice la palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos.
y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué le leí todo eso? Es para que usted tenga una imagen de lo que ahorita mismo está pasando en el cielo. Adoración. Adoración. Al Rey, al Padre, a nuestro eterno Dios, al Hijo, al Cordero inmolado. Dice: sea la gloria, la alabanza, el poder, la honra. El cielo responde a la revelación que tiene de su Dios soberano. Todo el cielo responde al que está en el trono. Todo el cielo responde a lo que ellos pueden ver. Ellos ven un cordero inmolado, entregó su vida. Él es el único, dice, digno. Eso es la visión que está teniendo todos los seres que están en el cielo. Millones de millones alrededor del trono de Dios están ahorita postrados, están asombrados. Ellos no se cansan como nosotros, no se sientan un ratillo y van al baño después. No, ellos están todo el día y de noche asombrados ante la misericordia y la gracia del Cordero, y constantemente están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea el poder. ¡Qué rico! Yo quiero ir a ese culto, dijo un hermano, ¿verdad? Ahora escucha esto, iglesia. La verdadera adoración se produce cuando la creación reconoce quién es el único soberano. O sea, quién es el único que tiene exclusividad de grandeza. Así es como responde la creación a Dios. La adoración celestial se produce por la revelación de Dios. Yo quiero adorar así. El Padre, sabiendo lo que está pasando en el cielo, Él dijo: esto mismo debe de comenzar a pasar en la tierra. Entonces el Padre, nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, comenzamos a ver cómo Dios le entrega a un siervo un diseño del cielo para ser establecido en la tierra. Y a eso nosotros llamamos, según la palabra, el tabernáculo. Ahora, escuchen esto, iglesia. El tabernáculo es como un sermón, o era básicamente un sermón ilustrado, una ilustración celestial de 3 temas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo accedemos a Él? ¿Y cómo lo adoramos? ¿Quién es Dios? ¿Cómo accedemos a Él? ¿Y cómo lo adoramos? Cuando usted y yo vemos todo el tabernáculo, cada detalle que Dios le da a su siervo, todo lo que fue establecido en la tierra tiene que ver con estos 3 temas. Cómo usted y yo, o cómo aquella generación de ese entonces puede tener una revelación de la grandeza y soberanía de Dios. Cómo ellos pueden encontrar cuál es el acceso para venir delante de Dios, y lo otro es cómo se adora a Dios. 3 temas súper importantes que no han pasado de moda por estar en el Antiguo Testamento. Y a pesar que ahorita ya no hay tabernáculo, tal vez como el de Moisés,
Dios sigue con el mismo interés en esta noche y lo seguirá por los siglos de los siglos. El diseño del tabernáculo no es un diseño anticuado de adoración. ¿Quién es Dios? ¿Cómo accedemos a Él y cómo lo adoramos? La realidad de todo esto es que Dios quería estar cerca de su pueblo. Por eso a Moisés le dijo: yo quiero, escuchen esto, vivir con mi pueblo. Yo quiero vivir con mi pueblo. Y para esto necesitas construir un lugar para mi presencia. Usted y yo lo podemos estudiar en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Usted tal vez lo pueda anotar por ahí. 25:8, donde Dios dice: después me harán un santuario, escuche esta palabra, para que yo habite entre ustedes. Por eso para Dios lo más importante era que la generación, su pueblo, tuviera un acceso directo. Y por eso repite ese propósito en Éxodo 29. Usted puede leer el 25, capítulo 25, luego capítulo 29, donde dice, verso 44 y 46. Éxodo 29, 44 y 46 dice: consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Ahora escuche esto: habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Es decir, en otras palabras, Dios está diciendo: si ustedes consagran, es decir, si ustedes dedican para un propósito sagrado, un lugar de encuentro, un espacio de encuentro, y consagran también a los sacerdotes, a los hombres de Dios, dice: yo vendré y estaré presente, continuo con ustedes, habitaré con ustedes, entonces seré su Dios. Cuando una generación no adora, se está privando de tener la bendición, la riqueza, la seguridad, la confianza de tener a Dios habitando con nosotros. Una generación que no sabe cómo adorar, que no adora a Dios, se está privando de ser llamados aquellos de Dios. Ese es el Dios. Si ustedes se dan cuenta, una y otra vez dice: ese es el Dios de Jacob, ese es el Dios de fulano, ese es el Dios de David. Ahora, ¿qué dice la gente de ti? ¿Saben que tienes Dios? Cuando uno adora, cuando uno escucha el llamado de la adoración, uno entiende el diseño de Dios. Uno entiende que Dios lo está seduciendo. ¿Sabes para qué te está seduciendo Dios? Para que le conozcas, no para que seas más evangélico, ni necesariamente para que le sirvas ahí. Simplemente Dios ha estado interesado desde este momento que estableció este diseño. Ha estado interesado en habitar con los que son suyos. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con esta generación? Quiere habitar con nosotros, habitar entre nosotros, para que sea conocido al mundo entero que Él es nuestro Dios. Ahora escuche esto: este es el nuevo y antiguo modelo de adoración. Tal vez en muchos ministerios de alabanza, muchas iglesias, estamos diciendo al Señor: dame el modelo de adoración, ¿verdad? Para que lo pueda yo imprimir y compartir, ¿verdad? Y que diga Iglesia Intimidad con Dios, modelo de adoración para las naciones. Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque ya el modelo fue dado. En el cielo no va a cambiar la adoración para decir: ahora le vamos a dar este secretico a este. En la adoración es ahorita. No se va a escribir otro libro que diga: y la adoración cambió, y ahora el millón de seres vivientes está de cabeza adorando y haciendo algo. No, ya la adoración es. Ya la adoración es. Ya el diseño de Dios del cielo se compartió para la tierra.
La adoración que Dios está esperando que le demos, usted y yo, iglesia, para este tiempo debe de tener los mismos rasgos, las mismas cosas que encontramos en los diseños del tabernáculo. Este tabernáculo que Moisés construyó es un patrón celestial de la adoración. Hebreos 8:5. Le quiero dejar algunos versículos para que usted estudie en su casa, lo tenga ahí. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Escuchen lo que le dice el Señor: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha demostrado en la montaña. Ahora, ¿qué libro estamos leyendo? Ok, el libro de Hebreos, según nuestras traducciones modernas, está en algo que se llama Nuevo Testamento, escrito, ¿sabe cuándo? Después de la resurrección de Cristo. Entonces, el tabernáculo de Moisés no es una forma de adoración únicamente previo a la gracia. Nos equivocamos al pensar eso. El tabernáculo de Moisés solo fue un modelo de adoración previo a Cristo. Y ya, eso no sirve, pongámoslo por ahí. No, así no es. Este modelo se trata de una sombra, una réplica de la adoración que ahorita está sucediendo en el cielo. ¿Por qué? Porque la adoración no es un asunto, y los modelos de Dios de la adoración no son asuntos de Antiguo o Nuevo Testamento. No nos equivoquemos, no digamos vamos a adorar como en el Antiguo Testamento o vamos a adorar como en el Nuevo Testamento. No, así no es la adoración. La adoración simplemente es, y es eterna. Cuando Jesús está con sus discípulos, Él les está enseñando a orar, ¿verdad? Y Él les está enseñando a orar, ¿para qué? Para que Dios hiciera las cosas del cielo, ¿a dónde? En la tierra. Así como en el cielo, ¿verdad? Que venga tu reino y que pase aquí en la tierra así como ahorita es en el cielo. Ahí nosotros entendemos que el Señor Jesús era también el primer interesado, como lo que leímos en Habacuc, que se despierte el deseo en una nueva generación de presentarse delante de Dios con un solo clamor: Señor, así como en el cielo, Señor, sea en la tierra. Así como en el cielo tú eres el más grande, el soberano, el eterno, el único Dios, así mismo sea en la tierra. Oren así, oren así, oren así, oren así, oren así, oren así. No es como una repetición religiosa, no, es con entendimiento de lo que sucede o de lo que podría pasar si realmente sucediera eso, que Dios descendiera a la tierra. Entonces escuchen esto, iglesia: la adoración terrenal, es decir, la adoración dada aquí en la tierra, debe de ser ese clamor en los corazones que desean a Dios que desean que Dios sea entronado en estos días, así como ahorita está siendo entronado en el cielo. Por eso Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. Es necesario que escuchen su llamado. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Deben, dice otra versión, deben adorarlo, deben adorarlo, deben adorarlo, deben adorarlo hasta que se entrone. Eso es un ejercicio. Aquí adoramos y adoramos y adoramos y adoramos hasta que Dios se entrone. Si tenemos que caer desmayados, bien por usted, para que entienda de qué se trata este asunto. Si nos tienen que salir varices, qué bueno. Porque la adoración es sacrificial. Señor, hasta que desciendas acá y haga lo que tengas que hacer. Por eso David no le importaba que se le vieran los calzones. Y decía: yo me haré más vil por él, yo me haré más vil por él, yo me haré más vil por él. Pero aquí tiene que descender el Señor, y en este altar tiene que pasar algo. De eso se trata el llamado de la adoración.
No son 3 canciones lentas, sino es un clamor intenso, constante por su gloria, por su presencia, por su justicia, por su salvación. Cuando una generación adora a Dios, es porque está conociendo quién es Dios. Si ustedes prestaron atención a las canciones que ellos cantaron ahorita, todos tenían esa connotación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Grande y fuerte, el Dios que es increíble, el Salvador, el digno. ¿Pusieron atención a lo que cantaron? ¿Verdad? Porque a veces uno está ahí, ¿verdad? Leyendo la pantalla ahí, como que si estuviera leyendo la traducción en español de una película, ¿verdad? La. Todas las canciones que ellos escogieron aquí, y no sé si ellos se dieron cuenta, yo sé que sí, porque no es una cosa carnal, sino es algo del espíritu. Pero todo lo que ellos cantaron tiene que ver con esto, con permitirle a la iglesia poder conocer quién es Dios. Una generación que adora es porque ahorita esta generación está encontrando su propio acceso a su presencia. Y si usted se da cuenta, los que marcaron una diferencia en la palabra y los que ahorita están marcando una diferencia en nuestros días son aquellos que encontraron un acceso a la presencia de Dios. Si uno vuelve a ver un DVD y el video o escucha la canción y uno dice, ¿por dónde se metió ese tipo que terminó en el lugar secreto de Dios? ¿Cuál fue el camino que ese tipo llevó? Caminó. ¿Cuál es el camino? ¿Verdad? Uno desearía a veces preguntarle a este Brunet, a otras personas, mira, ¿por dónde vos agarrás para encontrarte con Dios a ese punto que lo podés ver de esa manera y tener una experiencia de esa forma? ¿Sabe? Esta generación, esta congregación necesita encontrar su acceso a la presencia de Dios. Ese es el llamado a la adoración. El llamado a la adoración es, vengamos juntos, escuchen esto. Muchas veces los únicos que adoran en el culto son los músicos. La adoración es un espacio para invitar a la iglesia a que juntos descubramos cuál es el acceso que hoy Dios nos quiere dar para llegar hasta su trono de gracia. La adoración no es espacio de culto de música. La adoración es una invitación para que todos juntos provoquemos a Dios y Dios poco a poco va soltando su voz. Es por acá. Eso es como cuando ese ejercicio que le tapan a uno, ¿verdad? Y derecha, ¿verdad? Va uno, no tanto. Y ahí, ¿verdad? Ese es Dios. Cuando una generación adora, se está permitiendo ser guiada por Dios. Se abren sus oídos espirituales para que vayamos a un lugar que antes no conocíamos. El lugar de su gracia, el lugar de su presencia, donde suceden las cosas que no son naturales. Donde suceden esas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni cosas que han pasado por mente humana. Esas cosas no pasan en un culto donde no hay adoración. Cuando una generación adora a Dios es porque está entendiendo cómo se le debe adorar al Señor. Por eso en este tiempo Dios no anda detrás de sistemas. Estoy seguro que ahorita lo que Dios anda es buscando los corazones de los adoradores. Dios anda tras los adoradores. Y cuando digo adoradores, perdón, no me refiero a músicos. Me refiero a gente que toma el llamado. Dios anda detrás de ellos. Éxodo 35:21 dice, apúntelo ahí, yo lo leo rápido. Y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión. Pero lo que yo quiero enfatizar es lo siguiente: todos los que en su interior se sintieron motivados, se sintieron movidos a hacerlo, se presentaron con adoración delante del Señor.
Dios está comenzando a tocar nuestras emociones. No sé si usted está cansado de estar triste. No sé si usted está cansado de estar cansado. No sé si usted está harto de usted mismo. Pero yo llegué a ese punto. Estoy harto de mí mismo. Estoy harto de mi religiosidad. Estoy harto de mi orgullo. Estoy harto de todo. No me soporto. Y por eso mejor adoro. Señor, Señor, estoy harto de tener cultos y cultos y cultos. Sí, uno llega a estar harto. Que el pastor va a cerrar la iglesia. Jamás. Y mañana con todas las 10. Obvio. Pero a lo que me refiero es, Señor, algo nuevo tiene que comenzar a pasar. Porque si no, ¿para qué reunirnos? No nos reunimos a una mejenga o hacemos un asado santo ahí, ¿verdad? Genera menos problemas. Los recibos salen más bajos, la luz, el agua. Esta gente que fue movida a presentarse delante del tabernáculo con ofrendas, con adoración, era porque sabían que ahí estaba Dios. Es decir, Dios quiere habitar entre nosotros. Hay que adorarlo. No sé si ustedes se percatan de eso, que el Dios supremo quiere estar con usted. Yo digo, Señor, pero ¿cómo vas a querer estar conmigo? No sea tan descarado para decir, es que yo soy toda. No, yo no soy nadie. No soy nadie. Soy un vil pecador. ¿A quién engaño? Sí, usted, pastor, obvio. Si soy hecho de lo mismo que usted está hecho, y por mi mente pasan sus mismos pensamientos, y las tentaciones que Jesús vivió en el desierto es un patrón que se repite en todos nosotros, porque a todos el diablo nos quiere seducir. Señor, te necesito conocerte. Estoy asombrado porque tú, siendo tan perfecto, aún en esta generación de perversos, tú quieres volver a habitar entre nosotros. La iglesia no está llena de santos por sus obras. No, en la iglesia habemos de todo tipo de personas. En la tarima nos hemos subido de toda clase de malhechores. Yo le hablo de lo que yo he sido. ¿En cuántas iglesias nos hemos subido músicos que estamos pero detrás del palo? Y totalmente consagrados, pero no a Dios, sino a la carnalidad, a la fornicación, etcétera, etcétera, la mentira, etcétera. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que no mira nuestro pecado, ese Dios que nos mira a través del Cordero inmolado, quiere volver a habitar entre nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? La respuesta siempre, cuando una generación es conmovida en su espíritu, en su asombro, es adoración. Es inevitable que un imperfecto, cuando ve la perfección de Dios, no adore. Por eso aún en el cielo, escuchen, en el cielo, esos ángeles, son angelitos, imagínenselo. Un angelito, el angelito está viendo la perfección de Dios, y aún él, que no lidia con nuestros pensamientos, no le queda otra que: Señor, no te puedo ni mirar a los ojos. Ese que no dice malas palabras, que no ve a la hermanita así de la danza como aleluya, ¿verdad? Esos angelitos están en el cielo totalmente asombrados y perplejos delante de la grandeza de Dios, y solo ellos lo que hacen es adorar, adorar, adorar. Están asombrados. Sin revelación no puede haber adoración. Ahora escuche esto.
Si cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, venimos sin adoración, es porque todavía no le conocemos. Eso es algo fuerte. Yo que he estado aquí y que he estado allá, le hablo lo siguiente. Hermano, tenemos que tocar unas 25 canciones para ver si la iglesia reacciona, ¿verdad? Démosle hasta que le salga sangre al baterista, ¿verdad? Los dedos ya. Hasta que ya el pianista le tiembla las canillas de estar ahí, ¿verdad? Parado tanto tiempo. Démosle. Es porque la iglesia no viene con adoración. No viene con un espíritu de adoración. No se prepara para honrar al Rey. Entonces, si yo no vengo con adoración acá, quiere decir que todavía no le conozco. ¿Qué hace usted cuando lo invitan a una fiesta? ¿Qué lleva usted? Es decir, debería uno, ¿verdad? No sea descarado, uno lleva un regalo, ¿verdad? Aunque sea ahí a Petit World, dijo un amigo, pequeño mundo, ¿verdad? Aunque sea usted pasa ya la ropa americana, si no tiene plata, pero usted dice, algo le llevo, una chema, algo le tengo que llevar. Entonces yo no sé cómo usted y yo pretendamos que Dios se sienta aquí feliz, ¿verdad? Que Dios está en su trono. Y ahora mi riqueza es para ti, ¿verdad? Y ahora mi gracia para ti, ahora puertas abiertas para ti. Es decir, esperamos que Dios lo dé todo y nosotros sin traer nada. ¿Sabe cuándo Dios se manifiesta con su gloria? Cuando se siente adorado. Cuando hay una generación que adora a Dios, Dios está dispuesto a descender con su gloria. En el medio del tabernáculo estaba el arca del pacto y sobre esa arca estaba siempre posando la gloria de Dios. Toda esta gente se presentaba delante del tabernáculo para traer su ofrenda, reconociendo que había pecado y que necesitaba el perdón de Dios. Había una conciencia en el pueblo de que si no traía ofrenda, y había una conciencia en el sacerdocio que si no se presentaba delante de Dios y hacía sus funciones con total santidad, le sonaba la campana. Y hasta ahí llegaba. Por eso yo les digo, el tabernáculo no es un modelo anticuado de adoración. Porque cuando yo me paro aquí, no en santidad, por dentro me estoy muriendo. Porque estoy corrompiendo el altar de Dios. Ahorita Dios no me va a matar. No sé por qué Dios lo hace, pero verdad que tendríamos la iglesia y la funeraria a la par, ¿verdad? De una vez, negocito pastoral ahí, funeraria, el buen pastor, ¿verdad? Pero el modelo sigue siendo el mismo. Dios diciendo, pueblo mío, hijos míos, yo deseo habitar entre ustedes. ¿Para qué? Para que me conozcan, para que encuentren su acceso a mi presencia y para que conozcan cómo deben de adorarme a mí. El sacerdocio fue escogido, como lo leímos ahorita en Hebreos 8. Dios apartó un sacerdocio para facilitarle al pueblo cómo conocer a Dios, cómo encontrar su acceso a Dios y para que aprendan a cómo adorar a Dios. Sigue siendo el mismo modelo. Y nosotros diciendo, Señor, ¿cómo, verdad? ¿Cómo el ministerio? ¿O cómo yo adoro en mi casa? Es lo mismo. Papá, esposo, usted hace de su casa el tabernáculo de Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos conozcan quién es Dios, para que su familia encuentre cuál es el acceso a Dios, a su presencia, a su palabra, a su verdad, y para que sus hijos aprendan a cómo vivir para la gloria de la alabanza de su gracia. Es lo mismo. Llamado a la oración es llamado a conocer a Dios, a encontrar nuestro acceso y a aprender a cómo adorar a Dios. De eso se trata esto. Por eso para este tiempo, iglesia, necesitamos revelación. Necesitamos revelación. El llamado de la adoración usted no lo va a tomar solo por escuchar 3 mensajes, 4 mensajes, un mes intenso. No, el llamado de la adoración usted lo va a tomar cuando
comience a revelarse a tu vida la grandeza del Dios nuestro, el Dios de nuestra salvación. Si usted y yo intentamos, hablando del diseño, si usted y yo intentamos acercarnos a Dios, al Señor, por otro acceso que no sea de acuerdo a su diseño, nunca podremos llegar hasta el lugar santísimo, hasta su recámara. Por eso usted y yo tenemos una ventaja ahorita, y es conocer la obra del Cordero inmolado por nosotros. Dice la palabra que en el templo el velo fue rasgado. Y aquello que nos separaba de Dios ya no nos separa, sino hay un acceso directo a su presencia. El acceso a Dios no es a través del servicio. Ojo. El acceso a Dios no es a través de la amistad o vínculo que yo pueda tener con el siervo. El acceso a Dios no es a través de un instrumento. El acceso a Dios es a través de la revelación de la persona de Jesucristo a mi vida y la revelación de su obra, para que yo pueda entender cuál fue el deseo del Padre, que dice: de tal manera yo los amé a ustedes que entregué a mi Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Escuchen esto, voy terminando. Terminación 1, ¿verdad? Son como 3 pastorales para que se prepare, ¿verdad? La adoración tiene su forma, iglesia, la adoración tiene su forma. A Dios se le adora como Él dice: ya que vas a venir a mi casa, a mí me gustan los chocolates. ¿Y qué pasa si yo le llevo un chifrijo? Y usted es alérgico al chancho, pero a mí me dio la gana traerle un chifrijo. Muchas veces pensamos que así es Dios. Dios quiere adoración y yo le traigo una limosna. Dios quiere adoración y yo lo que hago es venir al culto ahí, relax. Yo me congrego. No, Dios no te está llamando a congregarte, Dios te está llamando a adorar. Cuando uno adora, jamás deja de congregarse. Cuando uno solo se congrega, nunca adora verdaderamente. Si Dios dice cómo hay que adorarle, entonces usted y yo tenemos que hacerlo a su forma. La adoración se da en los términos de Dios y no en mis términos. Por eso me gusta esto, y es que Dios no ha cambiado su plan, Dios no ha cambiado su deseo, Dios no ha cambiado su propósito, Dios no ha cambiado su estrategia. Entonces la adoración no ha cambiado, sigue siendo el mismo plan, y por eso por medio del tabernáculo Dios nos quiere enseñar a nosotros, a su pueblo, cómo hay que adorarle y cómo podemos tener un acceso directo a Él. Qué lindo saber que ahora yo soy el templo de Dios, dice la palabra. Yo soy el tabernáculo de este tiempo. Sobre mí puede descender su gloria, y de mí puede salir el aroma más delicioso para Él de adoración, de sacrificio. Qué lindo saber que yo puedo provocar al Dios Todopoderoso a hacerse presente en la tierra. Qué tremendo saber que si usted y yo nos ponemos en un acuerdo y en un mismo espíritu, Dios va a cumplir sus propósitos y su voluntad aquí en la tierra. Qué bueno saber que yo no necesito de música, ni necesito ser un músico para poder provocar la gloria de Dios. Sino yo entiendo hoy que Dios quiere que yo le conozca, que Dios quiere que yo encuentre mi acceso a Él, y que Dios quiere que yo aprenda a cómo adorarle a Él. Póngase de pie conmigo, por favor, iglesia. Yo quiero hacer un llamado al altar. Pero es un llamado. Yo recuerdo cuando yo era niño,
Y si había algo que a mí me impactaba era ver a toda la iglesia humillada de rodillas delante de Dios. Había algo especial cuando una persona se doblegaba en entendimiento de la grandeza de Dios y se postraba delante de Él. El llamado de la adoración tiene que ver con esto, con una decisión de rendir mi vida, de doblegarme, de tener tal humildad que decido estar en humillación delante de Él para que Él sea glorificado. A la medida que usted se humille, Dios va a ser adorado y exaltado. El llamado al altar es para todos aquellos que se quieren volver a humillar delante de Dios. Aquellos que dicen: Señor, necesito que vuelva a haber en mí un asombro, aquel asombro que yo tenía en mi primer amor, en el año aquel que me convertí, cuando te comencé a servir, cuando leí por primera vez los evangelios. Aquel asombro que yo tenía, que tenía que leerme toda la historia completa. Aquel asombro que yo tenía cuando no me importaba ir a una vigilia, o cuando me decían ayuno, y yo estaba dispuesto a dejarlo todo, hasta el pollito frito para mí. Asombro es volver a aquel tiempo donde no me importaba servir en 6 cultos porque solo había 2 bateros en la iglesia. Dele y dele y dele y dele. Volver al asombro es tener la conciencia que en mi casa no puede pasar un día más sin que Dios no sea entronado con mis hijos. Ese es el llamado de la adoración. Yo quiero hacer un llamado a esta congregación al altar, pero es para humillarse, iglesia, pero con entendimiento, no es para que me haga caso a mí, porque yo no necesito que usted se humille, usted necesita humillarse. Y yo le digo que es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Así que pase conmigo si usted gusta, ¿verdad? No se sienta manipulado ni obligado, pero este es un llamado precioso, un llamado a adorar, un llamado para vivir en constante humillación delante del Señor. Y vamos a adorar al Señor un rato. Queremos orar, declarar una palabra de bendición junto a los pastores de la casa y poder reconocer al Señor en esta noche juntos.